Hola mi gente linda, bienvenidos a este nuevo episodio de Demente. Estoy muy emocionada que estás aquí porque eso quiere decir que estás en tu camino de conexión con tu esencia para empezar a manifestar la vida que siempre has querido. Así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Demente y el día de hoy tenemos como invitada especial a María Paz y con María Paz tuve una conversación increíblemente expansiva. Desde su historia de vida ya nos está inspirando con lecciones y sabiduría. Luego María Paz nos explica los 5 niveles de conciencia y al final le pregunto yo a ella que si solo tuviera 1 o 2 herramientas para expandir conciencia, ¿cuál nos recomendaría? Y la respuesta que nos da fue el cierre perfecto para todos aquellos que estamos en este camino de expansión. La verdad que fue como una apertura de un portal de conocimiento, sabiduría que como que lo integré en mi cuerpo y fue wow, aquí está la respuesta de muchas dudas que tenía. Yo estoy inmensamente agradecida por esta conversación y estoy segura que cada uno de ustedes que la va a escuchar se va a llevar un aprendizaje lindísimo, un regalo hermoso que aplica en su proceso de desarrollo actual. Así que mil gracias por darle clic a este episodio, mil gracias por seguir escuchando semana a semana cada uno de estos episodios. Todos estos contenidos que estás escuchando, que estás aprendiendo, te gustan, por favor comparte lo que es la forma en que otras personas se pueden enterar que existe esta información y que puede usar estas herramientas para su desarrollo personal. Y también sígueme en Instagram en Demente Podcast y en Valederi, donde todas las semanas estoy comunicando los episodios nuevos que es publicando. Así que empecemos. Hola María Paz, ¿cómo estás? Bienvenida a Demente. Como te estaba diciendo ahorita, de verdad que para mí es un honor que hayas aceptado esta invitación y poderte tener aquí con nosotros, transmitiéndonos todo ese conocimiento y sabiduría que tú ya transmites a tu comunidad y a la gente con la que normalmente trabajas y convives y impactas. Entonces, bienvenida, de verdad. Gracias hermosa por esta invitación. Honrada me siento yo. Me encanta lo que compartes, creo que estamos muy alineadas. Así que bueno, celebro este encuentro que bueno, que todo en sus tiempos perfectos hubiese querido que fuera antes, pero bueno, la perfección de los tiempos del universo y no los de la mente. Así que gracias por esta invitación, me siento muy honrada. No, gracias a ti, para los que nos están escuchando y ponerles en contexto, María Paz y yo estamos tratando de tener este encuentro hace un par de meses, pero bueno, precisamente como dices tú, en tiempo divino y pues todo es perfecto, así que ahorita muy contenta esta conversación que vamos a tener. ¿Y qué te parece si antes de empezar a hablar en temas de materia, nos cuentas un poquito quién eres tú en este momento de tu vida? ¿Quién eres tú? Te voy a responder de la manera más sincera. ¿Quién soy? Este ser humano que se va recordando ser el ser divino, ¿no? Eh, que transita la conciencia con esa delicia de irme recordando y encontrando en el día a día, recordando esa divinidad que somos todos y eso lo hace maravilloso. Entonces, a veces definirme, eh, creo que, aunque claro, el ego vuelve y se identifica con alguna manera, forma, título, pretendo desidentificarme permanentemente de cualquier cosa que me vaya limitando. Entonces, digamos que en el nivel uno de conciencia y en este plano, eh, María Paz es, digamos que esa persona que le apasiona la conciencia, y por tanto le encanta compartir todos sus descubrimientos, hallazgos, experiencias con las otras personas, con el deseo de compartir esa expansión de conciencia que digamos que cada día me trae más disfrute, más armonía, más dicha, más gozo, más abundancia. Eh, entonces, pues digamos que eso es un poquito del quién soy en este momento. Me encanta, me encanta. La verdad es que te puedo decir que de todas las preguntas que te voy a hacer, creo que esta es la más difícil, o al menos a mí me parece que cuando me preguntan que quién soy yo,
Se me hace súper difícil responder esa pregunta precisamente por la explicación que nos estás dando y pues que así al final podemos ser muchas identidades, ¿no? Pero me encanta la respuesta. Infinitas, Sí, infinitas. Eso es lo divertido también de este plano, ¿no? Puedes jugar a lo que quieras. Al final es que no te la creas. sí. Y al final tomamos miles de roles también en un mismo día, ¿sabes? Total, Entonces, total. Y eso también es fantástico. Yo creo que todos tenemos un actor en nosotros y una actriz en nosotros, porque eh, sí, dependiendo en la película que se meta a nuestra mente, somos capaces de representar fielmente cualquier cosa. total, 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 100%. María Paz, ¿cómo llegas tú a empezar a conectar con otros niveles de conciencia, a despertar, a darte cuenta de, de muchas cosas de las que de pronto no nos damos cuenta antes cuando estamos en un proceso un poco más automático? O sea, ¿qué te lleva a ti a este despertar y a querer transmitir toda esta información a toda la gente que se lo transmites? Yo creo que igual desde pequeña me sentía muy bicho raro, me sentía muy fuera de lugar, sentía, a mis 12 años me acuerdo como la primera crisis existencial fuerte, en que más que crisis existencial de decir, ay, qué dolor, la vida no me gusta, esto es horrible, no le encuentro sentido, realmente era un no le encuentro sentido, pero no con tristeza, no, pero era como, ¿para qué? Me parecía un poquito injusta como lo que encontraba en la religión católica. En esa época yo estudiaba en colegio de monjas y era un poquito que no, que había que tener fe porque pues como que Dios estaba arriba y uno pues era un vil humano que nunca se iba a poder como comprobar que Dios existía de alguna manera. Entonces a mí esa historia me parecía muy coja. Yo decía, pero es que no entiendo y yo solo veo que la gente viene, pasa la vida como detrás de un libreto y sufre. Y yo digo, pues ¿cuál es la diferencia entre morirme hoy y morirme en 50 años después de que haya sufrido no sé cuántas cosas? ¿No? Entonces, eso me hacía muy existencialista y pensar mucho con frecuencia en la muerte, pues porque no le encontraba mucho sentido a la vuelta, sentía que estábamos un poquito jugando sí, ese juego de, como de teatro, en el que al final yo notaba que nos podíamos poner muchas máscaras. Era una niña muy juiciosa, como muy con mis notas y todo para que funcionara perfecto, pero dentro de lo que aparentaba cierta perfección había mucha inconformidad, mucho cuestionamiento. Pero igual viene la adolescencia, que para mí no fue un periodo delicioso como para mucha gente. Para mí era como, como, la sensación ahí sí el ego en su máxima expresión de supervivencia ante los otros, ante el grupo. Y entonces ahí es como darme cuenta que había mucha inseguridad detrás de todos, pero que no las dábamos pues de los chachos. Ujú. Eh, pero digamos que entro al juego de la vida finalmente, como a encajar, a querer fluir, a estudiar lo que creía que tenía que estudiar, a seguir como el guión de lo que se esperaba de mí. ¿Qué Eh, y estudiaste? en- yo estudié ingeniería industrial, eh, y alcancé a trabajar en una multinacional, en dos. Eh, Mi primer matrimonio me casé también con un ejecutivo de multinacional ¿Qué y te tuve. lleva a estudiar ingeniería industrial? Hoy te respondo con toda certeza de la programación inconsciente de la que todos somos víctimas. Claro. Y eso se llama el proyecto sentido. En mi casa en mi clan había una reparación, con el tema dos cosas, económico y de emprendimiento. Como que eran dos cosas que en mi familia hubo muchas quiebras. De hecho, yo en mi adolescencia viví una de mis quiebras. Mi papá vivió también una cuando muere su papá, y así sucesivamente. Eh, y digamos que mis papás fueron independientes, pero les fue muy difícil lograr como su éxito desde como ese emprendimiento, ya fuera como emprendimiento como marca personal. Entonces creo que era un poco esa reparación lo que me lleva a ese lugar. En ese momento además tomo la decisión después de esta quiebra y que fue como hacia mis 15 años, obviamente ella tenía 17.
Y era, si yo me hubiera dado el permiso de decir que quería estudiar, hubiera estudiado tal vez filosofía, porque al final lo que más me apasionaba estudiar en el colegio y lo que me sigue apasionando es el ser de todas sus formas, ¿no? El entender eh, nuestra existencia. Entonces, pero si yo hubiera dicho eso en mi casa, dicen, no, ahora sí de la quiebra no salimos nunca. Claro, Digamos que un filósofo en este tiempo era como será profesor de filosofía en algún colegio, porque sí, ¿qué obvio. más, no? Entonces, digamos, bajo esa mente racional y más de nivel uno de conciencia, como yo le llamo, pues se toman esas decisiones un poco en automático. Igual me fue muy bien, igual agradezco mi carrera y entiendo por qué lo estudié hoy en día. Hace que tenga una mente supremamente estructurada y eso me sirve para conectar con mucha gente y como desestructurar eh, cosas para volverlas más Ah, sencillas de claro. entender desde la conciencia. Entonces, hoy en día, pues igual agradezco y entiendo que todo es perfecto. Pero pues digamos que esa fue la razón que motiva ese momento. Y me caso y tengo mi primer hijo. eh, y obviamente ahí sí viene otra vez el, no viniste acá para meterte en la ruedita del hámster y seguir el guión como nos lo han puesto. Y lo que fue como el gong así en mi cabeza de despierta fue el diagnóstico de autismo de mi primer hijo. Eh, Gracias a ese diagnóstico, pues que para mí fue una bendición en la vida, porque eh, había algo en mí que se negaba a decir, eso no es normal, o sea, no está bien, mi hijo venía perfecto, algo pasó en medio de todo esto. Me llevó a investigar y ahí me salvó lo nerd que siempre fui y he sido y soy. eh, Me salvó porque empecé a investigar y a entender muchas cosas, y a hacer cambios y me di cuenta que al final sí somos co-creadores de milagros. Al año de tratamiento, menos del año, le quitan el diagnóstico completamente. Un niño perfectamente sano, que ya hoy en día es estudiante de universidad. Ah, wow. Eh, sí, está ya en su segundo semestre, es un repilo, un ser maravilloso, increíble, y ha crecido toda su vida sin ningún estigma de nada, porque pues no, fue muy corto ese tiempo, suficiente para... Cuándo te pasa que lo diagnostican? ¿Cuántos años o meses tenía él? A ver, ¿O años? yo tuve a Samuel de 26 años y le diagnostican, empiezan las sospechas cuando yo estoy embarazada de mi segundo bebé. Ok. eh, que fue, o sea, mi segundo bebé nace al año y medio y empezamos a hacerle él tenía año y medio, 19 meses cuando nace su hermanito y ya había sospechas, empezamos a hacer como todo el diagnóstico en ese momento. ¿Sospechas Eh, tuyas o del doctor? no, no, mira, yo creo que el autismo es algo que no es fácil. Hoy en día hay tantos niños que ya la gente está mucho más al tanto, pero te estoy hablando de hace 19 años. Claro, sí. Entonces, pues, aunque la gente estaba muy preocupada con el tema del autismo que venía creciendo de una manera muy sustancial y preocupante, todavía los doctores, los pediatras nos decían, no, es que tienen su ritmo y había mucha desinformación. Entonces, siempre hay mucho ruido y a ningún doctor, a algún médico le gusta comprometerse con un diagnóstico así, Claro, claramente. Y dependiendo, porque el autismo es una enfermedad de espectro, entonces hay niños muy afectados profundamente, hay niños muy, muy ligeros, ujú. y todo va a depender también mucho de cómo esté todo su metabolismo, su emocionalidad, todo lo que viene a reparar en el clan, son muchos los factores. Eh, entonces, digamos que para el momento del diagnóstico de Sammy yo debería tener 28 años, ¿sí? 27, 28. Em, Y para mí ahí empieza como un reto de vamos a investigar, vamos a tomar acción, vamos a metérsela toda. En algún momento, claro, como todas, pasé por un momento de negación, Claro, eh, y luego, pues luego como el duelo, yo creo que donde más nos demoramos a veces es como realmente en aceptarlo, pero trae un gran regalo para mí y es que me doy cuenta que al final lo que más me duele del diagnóstico es mi ego, claro, que no es que tiene que ver más con, y ahora que van a decir que yo soy la que tiene el hijo especial, ¿no? Esa claro. extensión
tan pues, triste al final claro, nos está doliendo esto, pero nos está doliendo por lo que significa socialmente. Entonces ya no va a ir a este colegio. Entonces como que los sueños rotos, como que lo que te imaginabas que iba a pasar, pues no pasa, tienes una realidad diferente. Claro. Y estrellarte contra eso para mí es obviamente fue muy duro, pero supremamente sanador, porque es como que te saca, lo voy a decir en estos términos, pero como de la estupidez crónica que cargamos cuando vivimos en función de complacer a todos y de que nada, tenemos una cantidad de estándares sobre el deber ser Sí, y nos avergüenza cuando no es así. Y entonces cuando yo dije, no, yo aquí lamentándome por el diagnóstico de mi hijo, y mientras yo hago eso, yo no estoy haciendo nada por él, o sea, ya, como que sal de ahí y sí. empieza a buscar, a tomar acción. Y bueno, eso me llevó a encontrar cómo está conectada la alimentación con todo lo que tiene que ver con nuestro comportamiento, como la comunicación entre el estómago y el cerebro, todo el tema, pues como biomédico, entender muy a fondo, conectarme con él desde otro lugar. O sea, y siempre lo digo que él me decía, "Ma, es que tú sanaste a tu hijo", digo, no, él me sanó a mí, porque así fue. Yo salí como de ese lugar y empecé a conectar con él, con lo que realmente era importante y empecé a ver su perfección en todo. No era un tema de, ay, es que te voy a arreglar a las malas, es que tú Claro. tienes que ser como los otros. No, tú tienes que ser como quieras ser. Yo solo quiero darte las posibilidades de tu 100%, no sé cuál. Y me acabo de Y, erizar, pero es que es así, es y, así. y, y así fue que sucedió el milagro en nuestras vidas, en que él salió completamente del autismo y para mí la vida hizo 180 grados. Fue como yo venía para acá y no, desvíate totalmente porque para allá no es. Y me di cuenta cuánto me apasionaba el bienestar eh, y cómo conectaban tantas cosas, tantos hábitos. Y para mí pues fue el inicio de lo que es hoy como el ser que se va desarrollando, porque de ahí vino, quise aprender después de pues todo el tema de alimentación, me llamó el yoga, me llamó la meditación, eh, todo el tema un poco más esotérico en principio, y empecé a estudiar diferentes cosas y técnicas para seguir avanzando en esto que me sigue apasionando y que sigo investigando y que eh, amo compartir. Entonces, pues como que empieza uno a reunir como un poco de ingredientes todavía sin olla, pero luego encontré la ollita en la cual iba a poner todo. Está bueno lo Y de ingredientes, y no, ya, ¿y qué hago con todos estos ingredientes? ¿Dónde los meto y cómo los mezclo? exactamente, así, Está así fue bueno. hasta que finalmente es como que llega ese momento, pero ese como que fue el momento y fue el momento en que me conectó como con todo ese flash de toda esa existencialidad que en algún momento pudo haber sido depresiva, porque en mi adolescencia sí fue muy depresiva y de hecho yo era muy depresiva en ese momento de adulta y a mí me sirvió tantísimo todo lo que pasó, incluido quitar el gluten y quitar los lácteos y los azúcares como los procesados de mi dieta, que tampoco era que fueran un montón, pero el gluten sí, y fue como si el gluten y los lácteos, y fue como si me limpiaran la cabeza y yo pudiera Wow. Ver pensar con una claro. claridad y dije, wow, o sea, es que esto es una sanación para todos. Y en el momento más difícil de mi vida, pues uno de los momentos más difíciles, pero yo creo que de lejos puede ser el más, eh, pues tenía una claridad mental y una energía que cuando estaba antes y no tenía como ningún problema, solo los que mi mente me contaba, pues no sentía. Entonces, fue muy impactante para mí ver cómo está relacionado todo y pues por eso esa pasión por seguir eh, investigando. Y estamos hablando que eso fue hace aproximadamente, dijiste, 18 años, cuando no había tanta información Ujú, ujú. afuera, ni tanto acceso a Ah, gente que sí, te a pudiera redes, guiar en los ujú. procesos, ¿no? O sea, más pensaría que de hecho tú, cuando empiezas a hablarle seguro a a tu familia del proceso en el que tú estás sentando personalmente, te habrán visto como que está haciendo esta Se señora, ¿no? enloqueció, Sí, se enloqueció. exacto. Hoy en día hay mucho más apoyo porque se habla un poco más del tema, porque somos varios en el proceso de despertar, hablando un poco el mismo idioma, pero
eso no era así hace 10 No, años. y ser el bicho raro, yo como fui tan nerd y todo, igual mis compañeros de universidad, yo soy, pues era con un poquito cuando me dio porque el momento en que dije, stand-by todo, mando todo a la porra, tuve mi crisis ya como de carrera porque después de que mi hijo se recupera, yo también pues como que tomo decisiones en mi vida en decir, ya, yo no quiero seguir viviendo como he vivido y tomo pues la decisión de separarme y fue muy, pues muy duro, muy, muy duro. Claro, imagínate todo Eh, lo que revolcó esto. O exacto. sea, Y carrera, después pareja, todo, hijos, estilo de todo, vida. todo. Debió haber O sido sea, difícil. fue un momento muy crítico porque además como que lo medio que me agarraba era como que suéltate. Si Wow, estás no, muy qué fuerte. cómoda, suéltate y confía, pues porque ni idea. Llegó un momento de mi crisis, como que de esta crisis que dije, bueno, cuando me separé dije, bueno, de algo tengo que empezar a vivir, entonces empecé también a representar personas para hacer charlas inspiracionales y entonces a eso se le pegaron eventos, entonces terminé como teniendo un emprendimiento de eso, pero un momento en que me enfermé tal que mi cuerpo estaba gritando como, para donde estás yendo no es, ¿no? Pero pues como que yo no entendía y pues nada, de hecho estuve como 2, 3 meses en cama porque mis piernas se inflamaban de la nada. Si caminaba, o sea, hoy lo entiendo, en ese momento era el cuerpo diciéndome, para allá no, y te quedas quieta, porque en ese quedarme quieta de esos meses, empecé a reconectar con todo el tema espiritual y yo dije, Wow. acá siento un llamado enorme. Entonces, un momento en que ya elijo y Pero decido, en ese proceso en el que estabas representando gente para hacer conferencias, no era dentro yo no del estaba ahí, de era desarrollo detrás, personal. era Bueno, en pero el hacías backstage. Digamos que sí conexiones, hacía, sí, claro. Digamos que a mí lo que más me interesaba era el tema de charlas de inspiración, claro, pues porque obviamente eso me inspiraba a mí también, pero en algún punto se torna más hacia los eventos y yo me sentí, recuerdo después de un evento que hicimos con una empresa grande, que eran 3 días de fiesta de este, ¿cómo se llama? Ay, cuando hacen las convenciones de ventas, era una convención de ventas, sí, entonces como un era un seminario montón de de venta, gente, pero eso realmente es un pretexto para que la gente parrandee un montón, claro, baile, tome, ¿no? Es como un momento también de distensión para el equipo, pero entonces nos dijeron, organícenos todo, tráiganos sí a los speakers, pero organícenos todo. Y yo en las fiestas y yo veía como la gente, nada, pues tomaba y la embarraba y yo llegué de esa convención, llegué enferma porque dije, yo no quiero trabajar en que la gente esté borracha y claro, emparrandada, no, no lo siento. Y ahí es donde me claro. enfermo y me da no sabían primero que era celulitis porque me ha picado un bicho, porque esto fue en Cartagena, luego que no, no sabían qué hacer conmigo porque ya no sabían qué era, me llenaban de antibióticos, o sea, fue como una cosa muy salvaje. Y ahí empecé yo también una dieta de desintoxicación vegana, entonces empecé a estudiar también como toda esa parte, estuve vegana un poco de tiempo, vegetariana otro, entonces como que empecé a entender muchas cosas, seguía informándome, pero un momento en que dije, yo no puedo seguir transitando, no quiero seguir trabajando en esto, yo creo que he transitado mi vida según lo que los otros esperan de mí y yo quiero conocerme porque creo que no me conozco nada. O sea, no me doy el tiempo porque en la necesidad de produzca, traiga plata, pues porque ya obviamente separada, yo venía Y de un con dos matrimonio hijos, en el que, eh, digamos que mi esposo era el proveedor y yo estaba dedicada a los niños, más aún porque estaba en toda la recuperación de mi hijo. Y cuando nos separamos, eso fue además, pasó en Houston, estuvimos expatriados allá, tuve la posibilidad de conectar allá con muchas cosas en Estados Unidos, me ayudó mucho haber estado allá, no hay coincidencia. Eh, obvio. pero digamos que volviendo a Colombia, yo no tenía una carrera desarrollada, yo estaba siendo mamá y me tocaba como empezar de cero. Y entonces pues como que en esa angustia, siendo un papá súper presente, pero pues yo también tenía que resolver mis finanzas. Claro. Entonces No, pues como y con que la en esa historia que búsqueda, tienes de tus padres, ¿no? exacto, exacto.
Entonces yo fue como que dije, bueno, yo necesito como generar, pero un momento en que era como quieta, no más, olvídese de esto, o sea, haga algo. Entonces en un momento en que ya a los 33 años me dicen, ¿tienes fatiga crónica? Ujú. Que eso es un poco 33. una enfermedad muy huérfana, que es además es una edad muy emblemática por Jesús, es como a los Claro. 33 hay un gran llamado espiritual, hay hay un clic para, para los que estamos influenciados por este lado. Oh, qué Eh, loco, ahorita que lo dices, fue a mis 33 años también. Wow. exactamente. Entonces, entonces fue como, es como ese ya, y decidí como decir, voy a tomar un año sabático. Le dije a mi mamá, le dije, mami, o sea, sorry, porque además lo único que me levantaba de la cama en esa fatiga crónica, que yo lo creo que era que mi vida, mi alma decían, ya, nomás por ese lado, yo lo único que me levantaba de la cama era irme a yoga, Mm. era hacer yoga, era lo único que me daba, y yo salía como que me cambiaba el mood, estaba en otra cosa, y entonces yo le dije a mi mamá, le dije, mami, mira, yo tomé una decisión, puede ser lo que tú no esperabas de mí, yo siento mucho no poder seguir siendo, pues no sé, esta ingeniera industrial y todo eso, pero yo siento que yo no me conozco, yo siento que yo al final todo me lo he jugado en función de cómo complacer al mundo, pero ni siquiera me he sentado a escucharme yo qué quiero y quiero conocerme, soy la más desconocida de mí misma, soy yo. Quiero conocerme y me voy a tomar un año sabático y yo básicamente quiero hacer yoga y quiero meditar y quiero... Y ella me dijo, mira, ¿en qué momento yo te dije que tú tenías que ser ingeniera industrial? ¿En qué momento yo te dije que tenías que tener tu empresa? ¿En qué momento yo te lo dije? Claro, esas son programaciones inconscientes. Claro, obvio, obvio. Pero, pero ella me dijo una cosa muy linda y yo dije, sí, o sea, qué cruel, qué triste que nosotros basamos nuestra vida queriendo satisfacer los deseos de otros que ni siquiera nos han pedido. Sí. Si no nos damos cuenta que vivimos en ese loop y tomamos las decisiones más serias de nuestra vida. Entonces me dijo, yo lo único que quiero es que tú seas feliz. ¿Y no te Y dio miedo tomar esa decisión teniendo dos no, pues hijos y teniendo pánico, la carga financiera? ¿Tenías a los niños pánico. contigo? Sí, lo que pasa es que yo los compartía con mi ex esposo, pues con el Ujú. papá, pero además el papá siempre fue súper presente, él pagaba todo, entonces yo tenía Bueno, ese alivio, sin embargo sí salí de bienes para poderme tomar ese año sabático y en ese año estudié yoga, estudié Kabbalah, estudié meditación, eh, me certifiqué en sanación reconectiva y reconexión, eh, me certifiqué, sí, como profesora de yoga, o sea, todo lo que me llamaba, iba. Es como, voy a esto, a aquello. Eh, Además, estábamos en un momento de un despertar bien bonito porque venía el 2002. mm, Y en ese momento, pues estaba todo este ruido alrededor, pero también toda esta información alrededor. Era fantástica. Entonces, lo que pasa es que pasó ese año y yo dije, pues pucha, yo a punta de clase, empecé a dictar clases de yoga antes y yo decía, por más de que yo dicte clases de yoga desde la madrugada hasta la noche, no me va a dar. no me da, no me Sí. da financieramente para mis gastos. Em, pero igual siempre mis guías me dijeron, esto es una parte, no es todo. O sea, era como que mi mente era la que quería. Bueno, entonces ahora soy profesora de yoga. Ah, no, entonces ahora hago sanación reconectiva, reconexión. Ahora soy profesora de la reconexión. Ahora soy, era como que me quería pegar de algo A porque una fue esa necesidad identidad. del ego, sí, a una identidad, a Sí. algo y entonces ya soy eso y ya, sobre todo que todavía estaba en mis treintas, que es como esa necesidad todavía de, aunque fuera rara, aunque fuera hippie, aunque todo pues como de una necesidad de éxito, de un poco también el ego espiritual nos centra en demostrar a los demás que por nuestro lado también se puede. Entonces Claro. también, obviamente, había un poquito de todo eso, pero digamos que los tiempos de mi mente seguían agitados, pero los tiempos fueron perfectos en todos los sentidos. Entonces, a partir de eso, pues ya fue como que sí tomé mucho más seriamente todo. Trabajé en un centro espiritual donde tenía muchísima información, donde conocía muchísima gente, muchísimas técnicas, muy lindo.
Entonces, digamos que eh, gracias a eso y a todas esas crisis de carrera y a dejar un poco de cosas de lado, la necesidad eh, de mi mente cuando me gradué como ingeniera industrial, de decir yo voy a ser la CEO de una multinacional, ah, yo elijo ser libre y feliz, Sí, como total, sea. No, no me total. importa quién represento, sino estar presente en la vida, dándome cuenta de la magia que es estar aquí. Increíble. Oh, me encanta tu historia. Mil gracias por compartírmela. Porque además que en el camino das muchos aprendizajes y pues muchas enseñanzas y es como las enseñanzas que tú tuviste en tu proceso de aprender a ir soltando y cada vez que te ibas aferrando te decían, suelta más y te tocaba seguir soltando y hasta que no terminas de soltar, pues te lo van a seguir enseñando, ¿no? Sí, total, sí, uno rechaza algo que su alma vino a aprender, se lo van a poner y se lo van a complicar hasta que se dé cuenta. Sí, después vinieron otro soltar, cuando ya estaba como más enfocada, aparece el amor de mi vida y, y entonces viene otra parte, la segunda tanda de hijos, Ah, eh, porque pues en total son cuatro, y entonces pues para mí cada hijo es un maestro, es un claro. aprendizaje. Eh, entonces yo creo que ahí tengo maestría, doctorado. Sí, no, total, 100%. Para mí los To- hijos son tremendos maestros, Total, tremendos maestros. y son un gozo y un disfrute. Entonces, pues digamos eh, que sí, eso es lo lindo de la vida. Cuando uno siente que ha tocado techo, es que le abren otra vez el techo y te muestran lo infinito que es. Es como, bueno, vamos. Listo, gracias. Ok, sigamos. ¿Cómo reparas los programas, o sea, los programas inconscientes que mencionas de esos procesos de quiebra de tu familia, ¿no? Porque lo mencionas al principio de la historia, en la mitad de la historia, tú no dices me quebré, pero estás en una situación en la que no estabas cómoda financieramente, pues Ujú. porque estás en tu No, proceso de exploración. y la escasez, creo que todos venimos a experimentarlos en este plano. La escasez es parte del aprendizaje de este plano para todos, de una forma o la otra. Así tengas todo el dinero del mundo, hay mucha gente que sigue vibrando en escasez. Claro, Y sí, hay escasez exacto. también de tiempo, y hay escasez de amor, y Sí, hay escasez, es una frecuencia completa. sí. Para mí este proceso ha sido un proceso bellísimo, porque ha sido, para mí todos los procesos son como, yo digo que mucha gente dice que son las capas de una cebolla, yo digo que es más como una alcachofa, porque uno al principio como que le quita las hojas gruesas y se siente liviano y dice, "Ay, ya florecí", pero luego es pelito a pelito, esos pelitos chiquititos, Y están las siento que espinitas. está, exacto. Después como que cada vez se vuelve más sutil el proceso. Entonces para mí ha sido eso. Para mí, digamos que lo primero siempre va a ser darte cuenta cuál es el patrón, ¿sí? Que estás tú repitiendo en tu historia. Cuando identificamos los patrones en nuestro transgeneracional, digamos desde la bio estudiamos tres zonas de la mente. Es el transgeneracional, como la vida intrauterina de los 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años, que se le llama el proyecto de sentido, y, y luego la vida actual de los 3 años a tu momento. Entonces, cuando uno se estudia a uno mismo, pues empieza a ver, ¿sí? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué estaba pasando en la panza? ¿Cómo me programaron ahí inconscientemente? Y cómo yo miro mi transgeneracional para darme cuenta de esos patrones que se han vuelto creencias, ¿no? Ujú, Entonces, para mí es primero darnos cuenta, identificar cómo nos afecta en la vida, porque así es la manera en que yo lo he sanado y en que yo acompaño a otras personas. Eh, em, y se hace un acto simbólico de entrega, en el que entiendes que estás entregando a quién se lo entregas de tu clan, como diciendo, esto ya no más, mm, pero también tienes que elegir con qué vas a reemplazar ese patrón, ¿sí? ujú, Y también tienes que elegir cuáles son tus acciones para transitar ese nuevo patrón. ¿Por qué? Porque la idea es que a nivel de cerebro, como que deshabilitamos unas redes neuronales y creamos nuevas redes neuronales, pero si no necesitamos, vamos a volver al patrón.
Claro, ¿sí? Entonces muchas veces la gente se queda, sí, la meditación, me liberé, pero al día siguiente estoy haciendo lo mismo, estoy gastando igual, estoy... claro. Y es porque tenemos que entender cómo de dónde viene toda ese proceso de escasez, ¿no? Cuando también encontramos como los pelitos que son esas creencias, ¿sí? Y a veces son creencias que están supremamente metidas por allá al fondo. Para mí una de las más valiosas y que ha sido un pelito posterior, porque esto ha sido un proceso, fue encontrar que mi escasez también estaba muy generada por un machismo que yo tenía en mi mente, porque así como en mi primer matrimonio el proveedor era el papá, Mm, cuando yo empecé la relación con mi esposo, que éramos novios, era como aportábamos 50-50, pero cuando tenemos a nuestra hija, yo es como que no, pues no quiero volver a trabajar porque yo soy muy mamá. Yo claro, quería estar ahí en el proceso y él estuvo de acuerdo, entonces vuelvo a la situación de el prove. bellamente de que el proveedor es el hombre y mujer en casa, teniendo los hijitos, todo. Entonces, me doy cuenta que cuando yo quiero salir o sea, como que empiezo a generar ideas y todo, pues volvían y no funcionaban, no generaban ingresos, el emprendimiento el uno, el dos, el tres, monté un salón de yoga, hice no sé qué, tal, pero no generaba, o sea, traía como puchitos a la casa y eso era lo que mi mamá también hacía. Ujú, Eh, pero al final me di cuenta que había una lealtad muy fuerte ahí a todas las mujeres del clan, en que de alguna manera, y es donde te digo que empieza a haber esa parte muy, muy intrínseca. Yo tengo ya en mi cabeza mi segundo libro, yo creo que este capítulo le va a poner Abundancia para Mantenidas. me encanta, me encanta el nombre, está muy interesante. Porque pasa que entonces tú dices, no, yo quiero tener plata y quiero generar, eso está en nuestro consciente, pero nuestro inconsciente tiene otra idea. En mi caso encontré que si yo tenía éxito, la creencia era que si yo tenía éxito, mi matrimonio se acababa. Mm, ¿Por qué? No era porque yo quisiera mi matrimonio, mi segundo matrimonio, que era un matrimonio que no estaba basado en las creencias patrones del primero, sino que ya había sanado una cantidad de cosas, entonces ha sido eh, una historia demasiado bella. Gracias y por eso yo creo en la transformación, porque sí podemos co-crear algo diferente a pesar de toda esta historia, ¿no? claro. Em, entonces, digamos que yo decía, no, si yo tengo dinero a mí, yo no me quiero separar de mi esposo, o sea, eso no es, no, o sea, no es real eso que mi mente cree, que si yo tengo éxito, entonces me acaba el matrimonio, pues me di cuenta que era una lealtad con las mujeres de mi clan, donde todas de una u otra forma se habían quedado casadas por dependencia económica. Claro, En uno de los aspectos. Digamos que eso era muy evidente, la otra es pues todo el que dirán y pues, sí, ¿no? Hay obvio. que seguir casados porque casados para siempre y yo me lo tengo que aguantar y bueno, esa cantidad de creencias también sobre el matrimonio. Sí, pero eso Entonces, es más, es una creencia más aceptada por la sociedad. exacto, Después está porque la es muy otra que, colectiva, exacto, y aceptada verbalmente, ¿sabes? Es como sí, cuando salimos a la calle y decimos, es que tengo rabia, no vas a decir es que estoy triste, ¿no? ujú, exacto, Pero la otra es una creencia colectiva muy fuerte, muy, muy fuerte de que tengo que estar con él porque si no, no tengo cómo mantenerme, ¿no? O sea, que si se terminan exacto, quedando en un matrimonio sí, por un apoyo financiero y ese no, de exactamente. ese no se habla mucho, pero es, Sí, y es una transacción al final, ¿no? Entonces, que obviamente uno conscientemente no quiere que pase, pero inconscientemente pasa mucho más de lo que creemos, porque pues yo acompaño a muchas personas en el uno a uno y en mis cursos y en mis grupos, y pasa, y no es que, porque al final a veces se va pagando como esa, ¿no? Pasión y demás en medio de nuestro ego, nuestras creencias y todo. em, y de todas maneras ese vínculo sigue siendo demasiado pesado. Y eso no es que el hombre sea machista, es que las mujeres lo somos. Eso está metido en nuestras creencias. sí, Y por lo menos ese fue mi caso. Y hasta que yo no salí de ese lugar, yo no pude empezar a generar ingresos contundentes para mi casa. claro, Entonces, lo que estábamos hablando, claro que hay que hacer todas estas entregas, pero la expansión es permanente, es permanente. A veces hay cositas pequeñitas
que siguen limitando nuestra abundancia, nuestra generación de riqueza, porque además nadie nos ha enseñado a manejar el dinero, ¿sí? No es algo que se nos enseña. Las finanzas personales hoy en día también tienen la importancia que se les está dando, pero es tan nuevo o más nuevo que el manejo de las emociones, o sea, es como que no nos han enseñado eso, ¿sí? Sí, es verdad. Entonces, eh, yo sigo aprendiendo, yo soy eterna aprendiz y me encanta el tema del dinero porque creo que todos, es importante que co-creemos entre todos una sociedad en mayor abundancia, en mayor, y eso va a depender de la tarea de cada uno, no de lo que hagamos por los otros, porque hacemos por los otros cuando hacemos por nosotros en un cambio de frecuencia. Eh, y es más bien como haciendo esto, yo lo estoy haciendo con mis hijos y lo hago con mis hijos de, bueno, vamos a aprender todos de finanzas y de manejo del dinero y de, porque a veces entramos en unos loops, eso también pasó y eso fue una de las cosas que encontré en su momento que fue muy interesante y es que no importaba la cantidad de dinero que entrara a mi vida, me la iba a gastar, ¿sí? Y lo encontré asociado a, digamos, traición en el clan, traición a que algún familiar estafaba al otro y lo dejaba sin dinero, a un Mm, sobrino, a un hermano. Entonces la sensación era, si pues no te me lo la gasto gastas, hoy para para que no que me no la quiten. venga, no me la quite y sobre todo alguien de mi familia. Claro. ¿Sí? Entonces cuando empiezas a darte cuenta que eres súper, eso, te entra una plata y tú ya la tienes repartida en 8 partes. Sí, así es el hábito mental y no ahorramos y empezamos a usar la tarjeta de crédito. Confiemos que el universo nos da. Hay una delgada línea en la que lo que está haciendo es un kamikaze, lo que está haciendo es como suicida en tus finanzas y realmente confiar en el universo, ¿no? Es como que sí, confía en que vas a tener el dinero para pagar tu tarjeta toda y no como que vas a tener, pero eso es un proceso en nuestra cabeza, ¿sí? Sí, Eh, es como la labor entre, o sea, es como la labor entre hacer el trabajo en la 5D y en la 3D. En la 3D aprendes a cómo administrar el dinero que al final viene siendo energía en total. esta dimensión. Y en la 5D haces el trabajo de entender cuáles son esos códigos inconscientes que están ahí generando Total. esos procesos inconscientes en la 3D. O sea, que al final es como el trabajo de raíz y el trabajo de campo. Exacto. Y ese es exactamente como tú lo dices. Para mí, lo hablaba el otro día con un chico que es fantástico, que enseña todo el tema de finanzas personales, que se llama Tian Rodríguez, y lo hablábamos, me decía, para mí es un 80-20. 80% mindset, 20% pues, la acción consecuente Claro, con ese mindset. claro. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, eso pues es algo que creo que todos tenemos ese aprendizaje. Bueno, todos tenemos muchos aprendizajes, pero ese ha sido un aprendizaje muy lindo, que por eso me parece lindo compartir. Entonces, como hablábamos, ¿cómo lo vamos cambiando? Encontrando las creencias, reprogramando. A mí me gusta mucho el tema de afirmaciones para reprogramar. La meditación siempre para mí va a ser la meditación y la respiración, para mí son las herramientas más poderosas. Todo lo que vaya a nuestro inconsciente, que nos permita reprogramar, donde realmente debemos editar la información, ahí es donde nos conocemos, ahí. Entonces es algo, es un proceso de autoobservación y de volver a elegir. Y decir, esto me está incomodando, y si esto me está incomodando es porque aquí hay algo para sanar. ¿Qué es lo que hay que sanar? Voy, sano, reparo, reprogramo, cambio mi acción y entonces Y avanzo. avanzo y tengo más armonía en la vida, ¿no? Es un poco, muy resumido, la manera en que para mí es la forma de poder sanar esas programaciones. María Paz, tú hablas de los diferentes niveles de conciencia y es un tema, o sea, como tú lo conceptualizas, me llama muchísimo la atención. Me encantaría que, o sea, en una forma muy resumida, porque sé que es un tema súper extendido, puedas como conceptualizar un poquito esos 5 niveles de conciencia de los que tú hablas, porque la verdad es que es interesantísimo cómo los estructuras. Los metes en Bueno, unas cajitas muy interesantes. ahí es donde tengo que viene mi mente de ingeniera, porque pues la conciencia obviamente ¿no? Es inmensa, infinita.
Pero creo que para facilitar nuestro Entendimiento o entendimiento, procesamiento. exacto, procesamiento, de poder integrar esto que es tan grande. A mí siempre me llamó la atención en el yoga cuando hablaban como de los niveles de conciencia, como esos 4 niveles, y hay varios autores, pero cuando yo hacía todo el análisis, para mí existen 5 más claramente diferenciables. eh, y pues por eso me gusta manejarlos como marco de referencia de dónde estamos, hacia dónde voy, qué quiero yo en la vida, porque para mí como entender ese mapa es como facilita el proceso, pero también es inspirador, ¿no? La idea no es, mucha gente pues, se queda en la mente de víctima, que es el nivel 1 de Ujú. conciencia, que dice, no, yo estoy en la inmunda. No, es decir, estoy aquí, pero puedo llegar allá. Todos los seres humanos que estamos en esta aventura tenemos la habilidad de llegar allá. Entonces yo hablo de estos 5 niveles de conciencia, siendo el primero en que estamos completamente dormidos y el quinto donde estamos despiertos en unidad, en iluminación y en samadhi, ¿no? Entonces, el primer nivel de conciencia es donde nos sentimos separados de todo, que es pues donde todos nacemos prácticamente, excepto Ujú. algunos maestros, Claro, pero creo que no alcanzan a ser el 1% de la población. Pero nos sentimos separados del otro, las cosas me pasan a mí, todo lo que pasa afuera no tiene que ver conmigo, yo no tengo una injerencia sobre lo que pasa, sino pues yo soy la pobre víctima del mundo, ¿sí? claro. Si me cae un rayo, si me terminan, si me echan del trabajo, si el profesor me regaña, es como que los otros están casi que en contra mío y la vida me pasa desde este ser chiquito, eh, no muy, más bien no muy poderoso, sino al contrario, muy desempoderado. Y esa es nuestra mente de víctima, que es el ego, esta identificación. Yo estoy identificada con mi nombre, mi carrera, mis posesiones, todo esto, ¿no? María Entonces, Paz, el ego, hay algo que me ujú, llama muchísimo la atención y es, o sea, algo que me llega en este momento así como una duda, y es, en teoría los bebés cuando nacen, pues no están, entre comillas, contaminados son con 7 años, son 7 años en que acabamos de encarnar, una ¿sí? conciencia. Exacto, y ahí es donde empieza el desarrollo más fuerte del ego. Claro, pero entre los 0 y los 3 años es cuando el bebé es más egocéntrico que nunca. Todo gira alrededor de él. O sea, por su naturaleza, un bebé antes de los 3 años no Lo que pasa es que entiende, estás en supervivencia total, o sea, claro, estás en modo supervivencia total, porque antes, realmente nosotros como especie, antes de los 7 años, no somos viables solitos, claro, ¿sí? claro. Entonces, ese egocentrismo viene de ese modo supervivencia full, pero si tú ves también los niños, tienen todavía muchos canales abiertos, Exacto, es lo que te ¿sí? iba a preguntar, porque por un lado están relativamente vírgenes, puros, ¿no? Sí, De sí, tanta sí. contaminación, y por otro lado son absolutamente egocéntricos, al menos hasta los tres Ujú. años. Claro, porque es la combinación para poder que sobrevivamos como especie. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo, y me acuerdo la sensación y tengo la imagen. Recuerdo porque veo como mi piecito y veo que mi mamá sale de la habitación y yo me doy cuenta que estoy atrapada en el cuerpo. Es como, no puedo flotar. ¿Qué Wow, qué pasa? loco. No puedo flotar, o sea, estoy acá atrapada, ¿sí? Sí. Y eso lo recordé porque algún momento en que yo estaba, mis bebés, alguno de mis bebés estaba llorando. Ah, de pronto Violeta, chiquita, yo le decía, yo sé que es incómodo, yo sé que se siente denso, sé que es pesado, sé que es, ay, como si recordara realmente la encarnación. Y mi esposo me decía, ¿tú dónde sacas eso? Le dije, es que yo me acuerdo, o sea, tengo la sensación física de la densidad, de estar como atrapada en algo chiquito, pesado, Sí. incómodo. Y adaptarte a eh, esa y densidad. adaptarte a esa densidad. Y al final, pues todo eso va pasando en ese primer septenio, en que tú, por eso estás aprendiendo a manejar tu cuerpo en esta torpeza, te estás dando cuenta que no puedes hablar todas las lenguas como las puedes hablar en otro estado, Claro, ¿no? Todo lo que te cuesta, pero todavía hay muchos canales abiertos porque no has acabado de como entrar al plano físico 100%, ¿sí? entiendo. Ok. Entonces, esa es la experiencia de toda la encarnación para sentirnos separados.
Y ahí entre los 6 y 7 ya tú empiezas a ver ese ego todavía más fuerte, ya la construcción, ya me importan los demás, ya me da vergüenza, ya esto es mío, me pongo Ujú. más caprichoso. Igual los niños con el mío, 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 pues es parte de lo que tú dices y es esa Exacto. supervivencia también, pero ahí y yo lo veo en mis hijos con fascinación, no, no les evito nada porque eso fue lo que vimos a vivir, es como tienen que vivir todo eso que Claro. están viviendo. Y tú ves cómo cambia ese niño que en 2 segundos se pone feliz y ya se le olvidó la pataleta, Sí, a el niño que se amarga, ay, se queja y ya viene todo ese rollo emocional detrás, ¿no? Entonces, sí. eh, es algo muy, muy lindo de ver, pero pues sí, es como, bueno, se está desarrollando en su ego, en su personalidad, que al final es la elección de sus máscaras, de sus heridas, de todo. Y eso es con algo que va a tener que resolver porque pues fue su elección del alma y sus aprendizajes, ¿no? Ujú. Entonces, cuando estamos en este proceso, pues nos sentimos así, separados, el otro, ¿no? Entonces, esa mente, que es la mente egoica, la mente de víctima, es a la que volvemos y es nuestra maestra principal para la iluminación. ¿Sí? No es que pasamos del nivel 1 al nivel 2 y ya la mente de víctima no volvió. No, yo siempre hablo que es un juego de escalera. Volvemos, Ujú, ujú. volvemos a la víctima para volver a decir, uy, no, espere, esto se puede vivir mejor, ¿no? No, y a Y veces tienes en, un piecito en un nivel y otro piecito en otro. sí, y no, y a veces áreas de tu Abierto, vida están en un abierto. nivel y áreas de tu vida están en otro. Sí, Sí, yo puedo que, no sé, mi relación de pareja es nivel 3 de conciencia, pero mi relación en el trabajo es nivel 1 o sí, nivel sí, ninguno. ¿Sí? sí, sí. Entonces, cada uno, pues la experiencia es única y es muy dimensional, ¿no? Multidimensional. Entonces, en el nivel 2 de conciencia es cuando empezamos a entender y a decir, yo sí tengo algo que ver, yo estoy co-creando esto, empiezo a entender qué son mis creencias, empiezo a entender que yo sí tengo que ver con no sé, el taxista que me cerró, eh, con la persona que me estafó, con si yo sí tengo algo que ver con eso, ¿no? Ujú, Es como que sí mis creencias, sí mis patrones, eso no quiere decir que lo tenga masterizado, pero es la mente de co-crear en donde tú dices, oh, ok, no soy la víctima de la situación, no soy culpable, soy responsable, ujú, ¿sí? Entonces, ujú, que son dos niveles de conciencia súper diferentes en ¿para qué co-creé yo esto? ¿Desde ujú. dónde? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Qué son las emociones que me genera? ¿Cómo a partir de eso yo recalculo y empiezo a moverme para salirme de esa zona incómoda y co-crear algo más bello, ¿no? Ujú. En el nivel 3 ya hay una maestría en eso, ¿sí? Ya en el nivel 3 has logrado mucha am, satisfacción en co-crear cosas, habilidad de co-crear en tu vida personal con facilidad, eh, y a través de entender muchas cosas, entre eso pues como la meditación, como tener tu ego muy, muy a un nivel, que te permita como vivir, pero estar, eh, mucho más expandido. Pero en ese nivel 3 de conciencia empieza a surgir, también todos siempre somos, la verdad, todos venimos a devolver nuestros dones al todo. Y entre más entendemos la unidad, pues más queremos apoyar al resto de la unidad y todos tenemos esa vocación de servicio ahí. Pasa que en el nivel 1 de conciencia está súper mal interpretada. Pero allí es como que dices, bueno, yo ya chuleé lo mío, ¿sí? Ah, que yo quería manifestar X, Y, Z, sí, yo ya, sí, podría tener más carros, más, ¿no? Pero no te importa porque no estás en el ego, no es un tema de Claro. acumular, no es un tema, sino que estás en una plenitud muy grande en tu vida, tengas lo que tengas, seas lo que seas, vivas donde vivas, porque eso no tiene que ver con nada de afuera. Y No, dices, porque ya tienes la evidencia del poder que puedes llegar a tener y la influencia que puedes tener en tu vida. exactamente, exactamente. Y ahí entonces viene ese deseo de quiero cambiar el mundo. Mm. Quiero que haya más equidad, que haya más amor, que no haya pobreza, lo que sea que inspire tu corazón. Y ese es el nivel 4 de conciencia. Cuando ya todo ese poder se ha volcado hacia cómo hago para transformar en este mundo de mis sueños, en eso que yo deseo ver, ¿no? Mm. Eh, y el nivel 5 ya es cuando se diluye completamente tu ego. Y cuando se diluye completamente, que es la iluminación, pues ya no hay un deseo de cambiar el mundo necesariamente, Claro. porque el mundo es perfecto como es, al ritmo de cada uno,
Mm, cuando entendemos que esta dualidad que nosotros tenemos tiene una razón de ser, y es entender la unidad detrás de esa dualidad, cuando dejamos de rechazar la sombra para abrazar, integrar aquello que nos molesta del otro lado, aquello que no queremos ver, entendemos que las cosas negativas son un acelerador de conciencia. mm, mm, Y cuando entendemos esto, dejamos de luchar contra ellas, no claro, dejamos de pelear contra eso. Y al contrario, lo integramos porque entendemos que se necesita de esa negatividad para que esto pueda florecer y decir, ok, claro. vamos a sanar, a integrar. Eh, entonces es el samadhi, es la plenitud, es, ¿sabes? Como, pero además en ese nivel puede que no estés transformando necesariamente el mundo, pero sabes que en ese nivel estás afectando la vibración del planeta a otro nivel, Exacto, ¿sí? eso te iba a decir. Exacto, estás cambiando tu vibración Estás, y está impactando la vibración y de... la vibración de las personas que están iluminadas, lo que calculaba David Hawkins en un estudio que hizo como si fue David Hawkins, ahora me confundo, pero bueno, fue un estudio que hizo de 29 años en el que calcula que más o menos una persona iluminada, la frecuencia de una persona iluminada impacta a 70 millones de personas. Wow. Entonces, al final, pues se está haciendo un efecto eh, de masa crítica, ¿no? En que está sumando para que esa masa crítica se dé y haya una transformación colectiva a otro nivel de conciencia. No, Entonces, así muy rápidamente, los no, cinco niveles está de... súper, 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 súper bien resumido y concreto. Y mi pregunta es, ¿tú crees que, o sea, nuestro propósito de evolución es siempre llegar a la iluminación? No, Y no todo el mundo no, tiene por qué llegar a la iluminación, no. ¿correcto? Es No, más, porque además todos jugamos un papel, o sea, a mí me hace ilusión. Si llego o no, tampoco me trasnocha, claro, ¿sí? El punto es, todos jugamos el papel que necesitamos jugar claro, para nosotros, para no solo para el plan de nuestra alma, sino para el plan del alma del otro, de los demás, ¿sí? sí. Entonces, si alguien está en un nivel uno de conciencia o haciendo mucho daño, generando mucho dolor, ese es el papel que eligió su alma para ser un acelerador de conciencia también en su familia, en su clan, en lo que sea. Eso es parte de la historia. Entonces, no todo el mundo tiene la preferencia. Yo entiendo que mi alma en este tiempo viene a, a eso, digamos que tiene la preferencia en esta vida Claro. sobre el tema espiritual y por eso pues me fascina, me llama, ¿sí? Pero yo he tenido, digamos que experiencias de ir a otras vidas en las que fui asesino. Entonces, Ah, wow. era, era otra Otro rol que elección. escogiste. Sí, otro rol que Era escogiste. otro rol, ¿sí? Porque al final, más allá de este plano, todos somos uno y todos somos uno. O sea, en el alma estamos todos muertos de la risa de lo que, como qué divertido es jugar en este plano y experimentar una cosa y la otra. Entonces, eh, cuando entendemos que y honramos la lección que trae nuestra alma y, y la desarrollamos a plenitud, pues creo que es ahí ser como cuando el alma es nerd y dice, me fui a Mm. esto y lo logré, ¿sí? Sí, sí, Y literal. Pasé la materia. pasé la Hice lo que materia. tenía que Entonces, hacer. sí, yo podría también jugar a, qué sé yo, ser, no sé, me hubiera podido intentar seguramente ser, no sé, alguien del espectáculo, eh, alguna actriz o hubiera podido ser un futbolista, qué sé yo, ¿sí? Pero al final esta es mi preferencia y por eso me apasiona y por eso a mí lo que me gusta de la conciencia es que al final vas como, es como que te dan pistas, como que hay un misterio en tu vida de qué vienes cómo vienes a florecer y te van dejando como pisticas y tú ves como Sherlock descifrando, pero ¿cuál es el indicador para mí en lo que se siente bien en, en sincronía, que se siente en flujo, que se siente En como coherencia. bendecido, en coherencia? Y, y entonces cuando te reconoces y cuando le dije a mi mamá, quiero conocerme,
ese fue el momento en que empezó ese conocimiento más consciente y que sigue entendiendo que esta es la preferencia de mi alma en este tiempo y que la honro porque en especial me trae mucho bienestar y mucha armonía en mi vida, mucho disfrute, mucha realización. Y eso no quiere decir que no haya días de, "Pues, pucha, qué duro es esto, ¿no? O esto Claro, me obvio, está porque estás doliendo, acá o igual. la enfermedad, o sí, o que el ego venga y te dé tres vueltas de una u otra forma. Pero cuando transitamos desde la conciencia, va a ser un episodio de expansión, ¿no? Es una contracción que pulsa. Así es nuestra conciencia, pulsa. Si nosotros entendemos que esta contracción viene una expansión mayor, pues la vivimos desde otro lugar. Y no es como que ya esto fue mi vida y se acabó y no. Sí, es Entonces, como este ejemplo que a mí me gusta dar siempre cuando una mujer va a tener un bebé de forma natural. Necesitas las contracciones para poder dilatar, o sea, las ujú, contracciones, que es lo que nosotros juzgamos desde el dolor, desde claro, el qué dolor, sufrimiento, es lo que precisamente está dilatando el cuerpo para que haya un nacimiento. De lo contrario, no ocurre. O sea, total, me acuerdo total, cuando tuve mi primer hijo, yo tenía mucho miedo de estas contracciones, de sentir dolor, y cuando entendí el concepto con mi segundo hijo, cada vez que me llegaba una contracción, yo le agradecía tanto y estaba tan total, contenta de estar teniendo esa contracción que no la sufría. claro. No la Es sufría. exactamente así es la vida. Lo que pasa es que, Así es a la ver, el vida. dolor es inevitable, el sufrimiento sí es opcional. Claro. Y es cuando nuestra mente está interpretando, ay, ya, ya, qué dolor, pero pobrecita yo, pero no sé qué, pero porque a mí, pero Ujú. Sí, no, pues nos pobrecita duele un yo. montón, sí, Claro. nos duele un montón y nos estamos eligiendo el sufrimiento, pero cuando estamos en esos momentos de contracción, para mí siempre hay un regalo, o sea, el regalo puede estar muy mal empacado, pero es un regalo, ¿sí? Todos los momentos difíciles que puedo sumar, siempre cuando estoy pasándola mal por algo, digo, detrás de esto hay una expansión, hay un regalo y yo elijo ver el regalo Claro. y siempre desde la gratitud y eso me ha permitido pues transitar episodios de mi vida que han sido y que siguen siendo retos, Claro. eh, pero siempre lo que te digo, en ese pulsar y en ese juego de escalera, así caigas por el tobogán, luego vas a encontrar tu escalera que te devuelve y te expande a otro nivel y aunque vuelvas a caer, siempre hay como, ya no, es como si subes un poquito el techo, te puedes volver a caer, pero ya el techo no se baja. Entonces la Claro. siguiente vez sube otra vez el techo, te puedes volver a Sí, caer, pero ya el techo no se baja. Entonces, sí. esa es la expansión para mí, ¿no? Entonces, lo que te digo, y lo que tú dices, tú crees que todo el mundo no, y de hecho la gente que yo acompaño cuando hacemos lo de los niveles de conciencia, le digo, ¿tú dónde quieres llegar? Y mucha gente me dice, uy, yo con el 3 sería feliz. Claro. Perfecto. De hecho, sí, ¿sabes? Hay gente que dice, bueno, el 4 me parecería lindo, cambiar el mundo, ¿sí? Y hay gente que dice, yo con que esté menos en el uno pasaría muy bien, ya está. ¿Sabes? No, sí, y es verdad, y puedes que estés súper feliz ahí, tienes tu rol y es válido. Ahora, igual si llegan a ti, no creo que se quieren quedar en el uno. Si llegan a ti es porque Sí, no, están, normalmente la gente no, no quiere quedarse en el uno. normalmente Si llega a va ti, del 3 sí, sí, mínimo al 3 que diga, bueno, mientras yo pueda resolver este enredo, me sí, sentiría mientras muy que yo, feliz. sí, Hay mucha gente que sí dice, uy, que nota el 5 y que les parece obvio, obvio el 5. Bueno, pero no es tan obvio, ¿sí? sí, no Es están al hoy. final, es tu elección y eso es parte del pedacito de libre albedrío que nos dejan jugar en este plano que no es tanto. En todos estos procesos, obviamente hay 10.000 herramientas y todo lo que tú aprendiste en tu proceso inicial, en donde tú exploraste, pues porque fue un año de exploración. Bueno, sigues explorando en la vida, pero fue un momento en tu vida donde te dedicaste realmente a explorar, a aprender, a estar en contacto con diferentes opciones y herramientas. De todas esas herramientas, de todo ese tour espiritual en el que muchos entramos en todos estos procesos, o sea, ¿qué es lo más básico que tú rescatas que puede ayudar a una persona en su proceso de evolución de, de una etapa a la otra, del nivel uno al 2 al 3 al 4? O sea, realmente, ¿cuál es una herramienta o dos o tres herramientas que tú dices, para mí, yo rescato esto y es lo que me ayuda a mí en mi proceso de pasar a los diferentes niveles de conciencia y de expandir cada vez más?
para mí la meditación, porque o sea, me gusta por todo lo que implica y yo sé que mucho de meditación podemos hablar otra hora, Ujú. pero porque es ese espacio íntimo donde no te puedes poner máscaras, donde empiezas a identificar tus voces. Para mí la identificación de las voces es muy clave. Mm, Cuando empiezas a entender cuál es tu ego y cuál es tu esencia, dónde estás conectado con realmente ese supraconsciente, ese yo superior, esa sabiduría que nos habita a todos, ese corazón que nos habla. Lo que pasa es que nos habla como de una manera más susurradita y no tan ruidosa como lo hace nuestra mente ujú, egoica. Entonces, para mí la meditación, que es ese lugar en donde tú te encuentras contigo, donde salen pensamientos, emociones que deben ser sanados. Si tú observas, si tú todos los días te sentaras a meditar, a conocerte, a entender el silencio, ese es un camino de automaestría, ¿sí? Es un camino en que vas a aprender a interpretar ese silencio que, que guarda incluso la completitud, que nos lleva a experimentar, darnos cuenta cómo aquello que pensamos y sentimos está generando una realidad y que yo puedo elegir cambiarla si elijo sanarla. Puedo observar de dónde viene, puedo pedir esa información en meditación, que me llegue esa información para ser sanada con esa determinación. Eh, y digamos que una vez yo me pillo el pensamiento, la emoción, logro sanarlo porque uno va desarrollando herramientas. claro. Para mí la conciencia, obviamente yo apoyo el camino de conciencia, pero yo creo en la automaestría, Mm, ¿sí? No todo el mundo cuando estás en nivel uno de conciencia, tal vez la automaestría no es tan fácil y necesitas un poco más de apoyo, pero si estás ya en un nivel 2 empiezas a experimentarla. Entonces, por mm, ejemplo, eh, hay gente que dice, bueno, yo empecé como a clasificar los pensamientos. Entonces, no, este es del pasado. No, este es del futuro. Entonces, quítate, mm, hazte a un lado. Así es claro. como que la gente misma, o sea, cada persona empieza a desarrollar sus técnicas. Mi hermana me decía, a mí me gusta pensar que soy un gato que está como jugando con atrapar cosas, entonces atrapo los pensamientos. Es como, Mm, eh, entonces, creo que para mí la meditación, si uno fuera realmente juicioso y le diera paso. Claro, hoy en día hay otros aceleradores como la respiración, como las medicinas sagradas, que nos ayudan a acelerar un ujú, poquito ese proceso. Pero lo que pasa en el cerebro cuando meditamos, las transformaciones físicas que tiene el cerebro, de cómo se va desarticulando esa mente egoica, cómo se va apagando, cómo empiezas a generar cambios en tus estructuras cerebrales, a conectar más con tu hemisferio derecho, que es donde está esa conexión, esa expansión, esa creatividad y ese conectar con el todo, a través de cómo se fortalece ese cuerpo calloso por la meditación, cómo cuando nosotros apagamos ese ego, que es la red neuronal por defecto que se baja cuando nosotros estamos observando y cuando mantenemos la atención enfocada en algo durante la meditación, permite que no estemos agarrados de patas y manos con nuestra identidad, yo, ¿sí? sí, o sea, Sino nos sí. permite esa expansión y entonces nos da mejoramos infinitamente nuestra gestión emocional, no tomamos las cosas personales, no estamos sufriendo como locos y Mm, por eso los meditadores de largo plazo pues son tranquilos, claro. no son impulsivos, porque hay otra cosa y es que se fortalece un montón el prefrontal, entonces no, hace que la meditación hace que no te vuelvas impulsivo justamente Claro. porque hay un filtro mayor que te permite no tomar todo personal, y todo el beneficio físico que trae es más que puedes realmente conectar con otros planos, sentir, no sé, éxtasis desde muchos lugares, eh, conectar con la belleza del universo, con lo que estás viviendo, con lo que viniste a vivir, interpretar, conocerte, mirarte de dentro para afuera. Entonces, para mí, pues, la meditación es, si me preguntas si yo tuviera que escoger una herramienta, escogería esa. Eh,
digamos que también como yo estoy estudiando como instructora de Soma Breath, es que es breathwork, que mezcla todo el tema de Somático. respiración más, eh, más música Ujú. especial pues, para el cerebro, más meditación. Ahí hay una reprogramación del inconsciente muy poderosa, muy bella, en especial por el manejo de una hipoxia controlada que lo que hace es simular, o sea, a tu cuerpo le dices que te estás muriendo y Ajá. entonces se logra una liberación natural de tu propio DMT, que es como estar en más o menos como una microdosis de psilocibina, porque es solo un pedacito, pero eso te conecta con el todo, porque apaga esa red neuronal por defecto, la hace más liviana y entonces ahí la reprogramación del inconsciente es a otro nivel. Entonces, creo que cada día encontramos más formas de aceleración de esa conciencia que nos permite recordar las medicinas ancestrales bien usadas terapéuticamente. Para mí esto es importante, comillas, negrilla, Ujú. terapéuticamente. eh, son muy poderosas en el camino de expansión de conciencia. Creo que, a diferencia, como tú dices, cuando yo inicié este camino, estamos hablando de hace, no sé, eso fue en el 20 años. 2008, cuando ya inicié en forma, pero hace, digamos que todo empezó conmigo, hace casi 20 años, pero eh, digamos que ya cuando me dediqué más en forma, en ese tiempo, sí, uno era mucho más bicho raro. Hoy en día hay muchísimas personas, se comparte por todas partes. Antes uno le tocaba buscar debajo de las piedras. Total. Eso era el amigo del amigo, la referencia para uno poder ir, el libro Y por era una allá, cuando a secta. uno le tocaba, era una secta. Sí, total. Entonces, y pues ser admitido al principio uno, cuando es el nuevón, es como uno muy desubicado y tampoco, a mí de todas maneras como entrar en la onda, yo no quería darme pues tan hippie de, ay, llegó con el incienso acá, la loca, no, tampoco me identificaba con eso. Eh, Pero al final como no tienes que ser, o sea, tú que con ser compulsar, con lo que sientas que está bien, ya está. Sí, sí, ¿No? sí. Pero ahí Sí, la mente sí. igual nos juega porque si hay un ego más peligroso que el ego normal, es el ego espiritual. Espiritual, total. Exacto. Total. Y eso es tremendo y esperas interesante, más chistosísimo. Total, y pasa un montón, ¿no? Entonces, no, Sí. ya me iluminé. Pues inmediatamente dijiste eso, te desiluminaste en 3 2 1. Sí, claro, es como que estoy iluminado, no voy a hablar con este porque no estamos vibrando la misma frecuencia, Ajá, ajá, y ¿no? es como, sí, como que no, Sí, la sí, rodilla no sí. es parte de mí. Sí, sí, sí. Sí, total. Entonces, pasa un montón y hay que tener, para mí, bueno, eso, la meditación y la humildad. La meditación y la humildad. Me encanta. ¿No? Importantísimo. Importantísimo. Interesante. Y bueno, después sumémosles el breathwork, las... Las medicinas. Sí, Pero yo te digo, sí. si no tuvieras ninguna otra herramienta, esas dos te van a sacar, bueno, mentiras, voy a Es sacar que, la tercera, la aceptación. Para mí la aceptación uff, es como, poderosísima. para mí es la llave de la expansión de conciencia. Sin eso es imposible, Ay, María Paz, la imposible, aceptación. imposible. Es Y esa difícil, ¿no? práctica Porque es minuto a minuto. sí, y es una Claro, línea porque al muy ego le fina. fascina controlar, le fascina. Sí, y cambiar. Que, uf, no es que aquí nos podemos meter en otro tema. Dime, y ya se nos fue el tiempo, pero solamente para terminar este concepto que acabas de decir, hay una línea muy fina entre la aceptación y la resignación, Ah, sí. Pero ¿no? son frecuencias muy diferentes, Son pero es frecuencias muy fina. diferentes, pero se Sí, puede confundir sí. muy fácil. Mucho, mucho. Y, otra pieza de la ecuación es em, que, y yo me meto en la película porque en un principio, para mí, digamos que la espiritualidad y la expansión de conciencia lo tomé como una herramienta para cambiar, Ok. ¿no? Y una Ajá. herramienta para Una linda cambiar, trampa. exacto, una herramienta para cambiar es una herramienta para controlar, por ende, no aceptar. Ah, sí. Y Eso es un estamos tema. hablando que aceptar es el punto de partida. Lo que pasa es que, mira, mucha gente llega a la espiritualidad, como todos, yo creo que todos, yo también llegué ahí súper interesadamente. Yo quiero algo a cambio.
¿sí? Claro, Eh, qué sé yo, no quiero vivir más en esta relación de pareja o claro, mi carrera o lo que sea, nosotros siempre tenemos ahí el ego, pues igual está nuestro ego ahí interesado en obtener algo a cambio. Listo, yo medito todos los días, pero ¿por qué no veo resultados? claro, claro, claro. O ¿No? sea, porque es como vas al gimnasio porque quieres ver abdominales, vas a meditar porque quieres ver un cambio en tu comportamiento y en tu sentir. Claro, pero mira que incluso depende del nivel de conciencia. Yo al gimnasio voy porque quiero resultados en el nivel uno, pero en otros voy por el disfrute del cuerpo y de sentirme De saludable, acuerdo, ¿sí? de acuerdo, de O acuerdo. es como que al final va a depender del nivel de conciencia. O mucha gente entra a meditar por moda, por Claro, decir que también. medita, Sí, ¿sí? Es igual que como la que ida al yo quiero que gimnasio, es me lo vean mismo. Sí, exactamente. es Entonces, exactamente lo mismo. pero sí, en general, todos, yo entré y yo, digamos que mi libro yo lo escribí como una promesa que le hice a Dios, así, intercambio vil espiritual de si me mejoras a mi hijo, yo voy a contarlo, voy a hablar de ti. Voy a decir que sí, y obviamente mi libro lo escribí como respuesta a esa promesa que hice, pero pues se demoró mucho tiempo en llegar porque obviamente no tenía la información completa que tenía que compartir en ese primer libro mío. Entonces, eh, sí llegamos todos un poco con esa necesidad, como con resolver algo, eh, pero en el tránsito es donde nos damos cuenta, y eso pasa mucho con la manifestación, porque pues yo también pasé por todos los cursos y claro, tratando de resolver la escasez, entonces yo meditaba y me veía abundante y millonaria, entonces esperaba que fuera a abrir la nevera y me salieran piedrólares. Ujú. Eh, entonces, pues no estaba entendiendo nada, ¿no? Y entonces hay una gran frustración en que dices como, pero yo he hecho, no sé, mis afirmaciones, no sé qué, y no me Claro, llega plata, no me llegan oportunidades, no me llegan no sé qué, pero pues yo estoy vibrando en ese lugar y es como que, y yo siempre lo digo, miren, la manifestación, porque a mí las cosas se me han dado, pero cómo y cuándo el universo dice que es mejor. claro, Y esa es la aceptación, es decir, claro. yo me sintonizo con sentirme merecedora de lo más bonito, pero esto está pasando ya, no es, ah, bueno, universo, cuando tú me saques de deudas, yo voy a ser Ujú, feliz y me voy a sentir abundante. Si yo no me siento abundante ya, no hay forma de que eso llegue a pasar. ujú, Y la manera de sentirme abundante ya es no solo la gratitud, sino esa aceptación de lo que hay, porque nos encanta es ver el hueco y no ver todo lo que hay, como en conciencia expandida. Y claro. entiendo que si no fue por este lado, es el mejor regalo, porque el universo, si yo no me atravieso con mi ego a decir, mira, yo quiero que esto sea así, 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 así. Hay quienes enseñan las afirmaciones con fecha. Mm, mm. Entonces, que digo, ay, sí, como que, o las afirmaciones con fecha. Entonces, En tres ¿por qué meses. estoy libre de deuda para el 1 de septiembre? Ah, Entonces me toca cambiar a la siguiente fecha porque no fue para el 1 de septiembre. Ah, bueno, entonces para el 1 de octubre. Llega el 1 de octubre y no ha pasado. Entonces estoy vibrando, controlando el universo. Cuando nosotros no nos atravesamos, tiene mejores opciones que nosotros, porque claro. pues el ego no nos permite ver infinitas posibilidades. Y lo que hacemos es que si nos empeñamos en algo, le damos más probabilidad a unas posibilidades que están creadas desde la frecuencia en que estamos, en la que fue creado el problema que queremos resolver. Entonces no va a pasar. Que deberían de cambiarle el nombre a cursos de manifestación a cursos de aceptación, no joda. Porque, no, sí es verdad, porque Sí, al tú haz final, la tarea de sintonizarte y de sentirte ya feliz y agradecido y abundante y todo lo demás te va a seguir llegando. sí, no es qué es lo que quieres cambiar en tu vida, sino cómo puedes ver la belleza de lo que tienes en este instante, ¿no? O sea, te lo digo porque así como muchos empezamos a ir al gimnasio en un principio para ver cambios en nuestro cuerpo o por moda o whatever the reasons, razón que sea, igual pasa ahorita en todo este tema de espiritualidad. La verdad es que sí, ves cada vez más gente conectando con estos procesos porque se dan cuenta que de pronto los otros procesos que nos enseñaron no te van a llevar a donde realmente tú quieres ir, ¿no? Pero entonces es lo mismo, o sea, lo estás conectando para crear un cambio y esa intención crea más vacío y mucha más desconexión. Entonces, es Total. lo que dijiste, el punto de partida es la aceptación y además que todos
en su mayoría muchos entran, bueno, los que no entran por temas de sanar y reparar, entran por temas de manifestación, em, entran esos a querer manifestar, Sí, a cambiar tu a realidad, que cambiar, sí es transformable, claramente, pero no bajo transformación. tus condiciones, sino Y que no es entendiendo. transformable hasta que no aprendas aceptación. Ah, Es que claro. es una palabra grave. Es que lo que tú Y dices, ahí meditación y aceptación. total. Y de ahí viene la necesidad de la humildad, Claro, porque somos muy arrogantes cuando decimos, para tal fecha quiero esto, ¿sí? sí. Entonces, ahí, entre la arrogancia y la no aceptación, estamos en el ego y ese es nuestro hemisferio izquierdo, que es absolutamente pues masculino y lineal y desde allí pues no se da. Mientras que Mm, si tú entiendes si conectas como con la magia y la aceptación, eso estás en tu hemisferio derecho, que es donde pues digamos hay mucho más de esa energía femenina que necesitamos para elevar nuestro nivel de conciencia. Era lo que hablábamos un poco como con el 80-20, ¿verdad? Yo ujú, necesito eh, todo un mindset, ¿verdad? Como toda ese cambio de creencias, pero hay un pedacito, una fracción de eso que necesitas en que sí, hay que traerlo a este plano y a tomar acción, pero ujú, eso debe ser ujú, coherente con lo ujú. otro, Sí, de acuerdo. ¿sí? Digamos que ese hemisferio de estar al servicio del otro, casi, para volvernos concretos y poder hacer cosas, para poderme levantar y meditar todos los días, con una celebración, un encuentro conmigo, ¿sí? No como con la obligación, es que si no medito no me va a dar Claro, el carro que quiero. claro, exacto. No voy a cambiar, no voy a transformar, no voy a crear. Sí, pero es como, hey, si tú ves, para mí, después de darle muchas vueltas y vas al propósito, y sí, yo hay muchas cosas que quisiera chulear antes de dejar este plano, pero si yo me muero hoy, me muero feliz porque he podido vivir digo, sí, yo quiero, claro, hay cosas que quiero hacer y mi realización y todo eso, pero siento yo que mi conciencia más se expande, más presente estoy y Mm, menos deseo acumular o cosas mucho más, no, porque es ujú, que ya en la presencia hay un gozo y una completitud enorme, pero mm, eso se logra sanando esa mente que está todo el tiempo pasado, futuro, claro, proyección, no sé qué, encajar aquí y allá, resolver, sino dar y ser. que dicha estar aquí ahora, yo me levanto y es como una sensación de gratitud, de qué delicia otro día en esta Qué vida rico. que he co-creado, porque por muchos años me levantaba y decía, "Ay, qué mierda". Estoy Esa es la haciendo verdad. acá en donde estoy. Sí, ¿esto para qué? ¿Cómo es que es la vuelta? Y, ay, ahora otra vez, y se levanta de mal genio, entonces todo el mundo, como un Grinch interior que nos posee, a decir, yo elijo, porque a mí no es que no me posea, y a veces me levanto y yo sí digo, uy, qué horror, gracias, universo, ya. Y digo, gracias, vida. Y mis hijos se ríen porque yo abro los brazos y digo, qué delicia esta vida. Sí, Es bueno, eso, mami, gracias. Es como eso, yo me levanto y los respiro, y los qué huelo y me rico. los como, pero por mucho tiempo, por muchos años no fue así. Claro. Y eso es parte de la aceptación. Y me entrego y me entrego. Acabo de pasar por una cirugía que el posoperatorio pues era un tema de aceptación, por si me faltaba un poquito, venga, le damos No, otro caldo. Hágale a la aceptación y era rendirme al dolor, a la incomodidad completamente. Es una rendición, no es un rendirse de no pude, que es la resignación, sí, sino la exacto. rendición de la aceptación de todo es Ok. perfecto, esto es lo que hay, dejo de resistir. Cuando yo me resisto me duele más, Claro, en la total. vida y en todo, y Sí. en el cuerpo se siente. Entonces si yo suelto esa resistencia, si yo realmente acepto, ahí hay un espacio de expansión, de gozo, de entendernos como algo mayor que este pedacito, esta Ujú, parte, esta fracción, y de conectar con esa relevancia también de esta divinidad única que se experimenta a través de esta experiencia. Y eso ya lo hace bello. Sí, así se siente el dolor en el cuerpo físico. Y ujú. está bien sentirlo. Y esto es. Y ahí
se disipa el sufrimiento. Sí, total. Wow, no, ya es que ella ese es otro nivel de conciencia, pero me encanta cómo lo transmites y cómo no lo expresas, porque escuchándote lo puedo sentir. En verdad, como que transmites esa paz y ese gozo y ese disfrute y esa presencia que es como, qué rico esta conversación contigo porque me llevó eso, o sea, lo sentí hablándolo, no solo lo estoy escuchando, lo estoy sintiendo, me lo estás transmitiendo real. Y qué delicia poder expandir ese sentimiento, ese sentir tuyo, pues por el resto del día y espero que varios días más, poniendo en práctica, poniendo en práctica los consejos, las palabras y toda la sabiduría que nos has transmitido, María Paz. De verdad que mil, mil, mil gracias por tu tiempo, por tu energía, por este espacio. A mí personalmente me has impactado inmensamente y estoy segura que las personas que te están escuchando las estás impactando también inmensamente y pues de eso se trata, así que inmensamente agradecida. Contigo, hermosa, gracias, gracias, gracias infinitas. Qué delicia de conversación, podríamos hablar por horas y horas. Horas, de verdad que sí, de Qué verdad que sí, de delicia, verdad que sí. qué Pero bueno, maravilla, tenemos gracias después por tema para esta, otro episodio. así es, qué delicia esta conexión y gracias a todos los que se conectan. Todo mi amor, toda la luz y nada, todo el deseo de que esta experiencia que estén viviendo en su vida, que quieran cambiar, se vuelva una inspiración para estar más presentes y gozar lo que hay Mm, aquí ahora, porque vinimos a gozárnosla. así Así es. que disfrutemos esta vida maravillosa. Besos, Gracias, preciosa, María gracias, te Paz. Un abrazo, así, abrazo repito. gigante, gigante. Gracias. A ti, linda, muchas gracias. Que estés bien.